NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta Liturgia de las Horas y Lección Divina, hacia un renovado encuentro personal con Jesucristo resucitado. organizado por el Arzobispado de Arequipa. Primero que nada, ¿todos ya tienen este librito? ¿Quién no tiene? Ahí tenemos, ¿no? Sor Caterine, ahí tenemos. Los que no tienen, han estado dando en la entrada, sí, pero si han llegado un poquito tarde, vamos a pasar de largo. Este libro que repartimos ayer, ¿no? Que les regalamos ayer, si alguno no tiene, lo puede pedir después. Sor Caterine, eso al final, Sor Caterine, al final, porque si no nos vamos a distraer. Todos sentaditos y no nos distraemos. A la salida, pasan un momentito ahí donde Sor Caterina y les dan, ¿de acuerdo? Pero uno para cada uno, no hay que llevar para la comadre, para... ya, muy bien, estupendo. Bueno, ayer, fíjense, ¿no? Estuvo con nosotros el padre José Martín y compartió con nosotros el primer tema, digamos así, en nuestro encuentro sobre la liturgia de las horas, ¿no? Y nos ha hecho, digamos así, caer en la cuenta de la importancia de rezar con la liturgia de las horas, de rezar la liturgia de las horas con los salmos. Yo quería ahora, antes de entrar en el siguiente tema, que es la Lección Divina, quería leerles lo que el Papa Francisco ha dicho hace muy poquito. Lo ha dicho el 19 de junio de este año, miércoles. El Papa, no sé si saben, todos los miércoles da una catequesis. Es interesante. Yo les recomiendo seguir al menos dos cosas del Papa, que son semanales. La catequesis de los miércoles y las palabras que dice antes del Ángelus del domingo, que por lo general están referidas al Evangelio de ese día. Y esto es muy fácil, porque esto es el miércoles, en la mañana, hora de Roma, que para nosotros es el amanecer, 4 o 5 de la mañana, empieza más o menos la catequesis, para ellos son, 3, 4 de la mañana, en Roma son las 10, 11. Entonces, ¿cómo se llama? Luego ya para nosotros, en la mañana, más tarde al mediodía, ya está colgado en la página web del Vaticano y en muchas otras páginas web, ya está la catequesis del Papa los miércoles, que es estupendo, pues vamos yendo de la mano del Papa, que va hablando sobre temas en secuencia, digamos así, ¿no? Y luego los domingos, lo mismo. Los domingos a las 9, 10 de la mañana ya está, y tal vez antes incluso, ya está en el internet lo que el Papa ha dicho esa mañana sobre el Evangelio del día, por lo general es sobre el Evangelio del día. Muy bien. Entonces le decía, el miércoles 19 de junio, el Papa ha hablado de esto. Dice así: en preparación del próximo jubileo, los he invitado a dedicar el año 2024 a una gran sinfonía de oración, un año de oración, ¿no? Como decíamos ayer. Con la catequesis de hoy, quisiera recordarles que la Iglesia ya tiene una sinfonía de oración cuyo compositor es el Espíritu Santo. Y este es el libro de los Salmos, el Salterio, fíjense. Dice así: como en toda sinfonía, en él hay varios movimientos, es decir, varios tipos de oración: alabanza, acción de gracias, súplica, lamento, narración, etc., tanto en forma personal como en forma coral o de todo el pueblo. El padre Josué, el curso anterior, les habló de las distintas formas de oración, ¿no? El segundo día, el último día del curso, ¿no? Dice, son los cantos que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, ha puesto en labios de su esposa, que es la Iglesia. O sea, Dios, los salmos, decíamos ayer, han sido compuestos por el mismo Dios. Hay oraciones bellísimas en la Iglesia, hay oraciones muy bellas. Seguramente muchos de ustedes, tal vez todos, tengan, digamos así, alguna devoción particular sobre ciertas oraciones. Yo personalmente también las tengo, ¿no? Pero naturalmente son oraciones bellas que nos ayudan, que nos estimulan, lo que sea. Pero
Los salmos son otra cosa, porque todas esas oraciones han sido compuestas por hombres o mujeres, ¿no? Los salmos han sido compuestos por el mismo Dios. Y Dios ha compuesto los salmos pensando en nosotros, para dejarnos esos salmos a nosotros, para que podamos rezar con esos salmos. O sea, son oraciones compuestas por Dios. No te pases, pues, ¿no? ¿Me entiendes, no? La diferencia, ¿no? Se entiende, ¿no? O sea, casi podemos decir que no hay punto de comparación. Por eso es tan importante rezar con los salmos. Y dice así, dice: todos los libros de la Biblia están inspirados por el Espíritu Santo, pero el libro de los salmos, además, lo está por su inspiración del Espíritu Santo poética. Es bellísimo, ¿no? Los salmos han ocupado un lugar privilegiado en el Nuevo Testamento. Si ustedes leen los evangelios, verán cómo citan los salmos. Y dice así el Papa, fíjense, dice, ¿dónde está esto aquí? Lo que más recomienda los salmos a nuestra acogida, para que lo acojamos, para que recemos con el salterio, es que fue la oración de Jesús, de María y de los apóstoles. Como nos decía ayer el padre José Martín, Jesús, la Virgen María, Jesús, los apóstoles fueron todos judíos. Y el pueblo de Israel ya rezaba con los salmos, hasta hoy día reza con los salmos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, dice, hombre, si Jesús rezaba con los salmos, hombre, cuánto más yo, ¿no? Quiero rezar como Jesús, ¿no? Esto decía ayer también el padre José Martín. Dice, pero no solamente ellos, sino todas las generaciones de cristianos que nos han precedido. La Iglesia ha rezado siempre con los salmos, siempre con los salmos. Cuando los recitamos, Dios los escucha. Cuando recitamos los salmos, Dios los escucha. Y es más, el mismo Jesús dice, constantemente, ¿sí?, citaba los salmos en su oración. De hecho, nos dice el Papa, según la carta a los Hebreos, Jesús entra en el mundo con un salmo en el corazón. Y lo cita. He aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Es el Salmo 40. Según el autor de la carta a los Hebreos, cuando el Verbo se encarna entre este mundo, esto es lo que dice, aquí que vengo a hacer tu voluntad, que es un salmo. Y dice también, cuando deja el mundo, según el Evangelio de Lucas, también dice otro salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Conocen, ¿no es cierto? Es el salmo que recita Jesús en la cruz, que el evangelista pone solamente la primera frase. ¿Por qué? Porque los judíos, que eran los primeros cristianos que venían del judaísmo, los judíos conocían este salmo. Al poner la primera frase está diciéndonos que Jesús en la cruz rezó todo ese salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza, etcétera, ¿no? O sea, Jesús rezaba con los salmos a lo largo de sus jornadas, ¿no? Y también en la cruz, sus últimas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, son también un salmo, el Salmo 31, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso, sigue diciendo así el Papa, el uso de los salmos en el Nuevo Testamento es seguido también por los santos padres, o sea, los primeros siglos, los sucesores apóstoles, y por toda la Iglesia, que hace de ellos un elemento fijo tanto en la celebración de la misa, salmo responsorial, como en la liturgia de las horas. San Ambrosio lo llama a la liturgia de las horas el dulce libro de los salmos. Y entonces sigue diciendo el Papa, me pregunto, ¿rezan ustedes a veces con los salmos? Dice, por ejemplo, cuando están un poco tristes porque han pecado, cojan el salterio, vayan al Salmo 51. ¿Conocen el Salmo 51? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, ¿no? Cuando estamos ahí caídos, ¿no? Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado.
contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborreces, ¿no? Lo conocen, ¿no? En la sentencia tendrás razón, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces dice así el Papa, por eso, atentos, fíjense qué bonito dice, tomen la costumbre de rezar los salmos. Atentos, estoy leyendo textualmente. Les aseguro que al final serán felices. Es una cosa impresionante. Al final serán felices. Cuando uno ya toma el hábito, digamos así, el ritmo de la liturgia de las horas, por eso les decía ayer, no se va a caer esto, ¿no? Soy Catarina hoy día. Les decía ayer, ¿no?, que la liturgia de las horas es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un don que Dios nos ha dejado. Es una cosa estupenda la liturgia de las horas. Es maravilloso rezar la liturgia de las horas, una cosa estupenda. Por eso dice al final, dice el Papa, les aseguro que al final, o sea, una vez ya hayan entrado en este ritmo, serán felices, serán felices. Porque no podemos vivir únicamente del pasado, de que nuestros antepasados lo hicieron. No, es necesario que hagamos de los salmos nuestra oración, nuestra oración. Hay salmos, ¿no?, en los que tal vez algunas partes no entendamos bien, dice el Papa, estoy traduciendo para hacerlo más breve, ¿no?, porque se refiere a costumbres de la época, etcétera, etcétera, pero siempre, dice sí, hay versículos que hablan a nuestro corazón, que hablan. Y esos versículos, dice el Papa, es bueno también repetirlos a lo largo de nuestra jornada. No hay estado de ánimo o necesidad que no encuentre en ellos las mejores palabras para convertirlos en oración. Y mire otra cosa, a diferencia de todas las demás oraciones, los salmos no pierden su eficacia por repetirlos, no pierden su eficacia por repetirlos, sino al contrario, la aumentan. Mientras más rezas, el poder del salmo aumenta en tu vida. Es una cosa impresionante. ¿Por qué? Dice el Papa. Porque están inspirados por Dios y expiran a Dios cada vez que los rezamos. Cada vez que los rezamos. Ya. Bueno, creo que hasta aquí nomás. Dice una serie de cosas más, pero... Así, otra para terminar. Los salmos, dice así, nos permiten no empobrecer nuestra oración, reduciéndola solo a peticiones, a un continuo dame, danos, dame, danos, no. Los salmos nos ayudan a abrirnos una oración menos egocéntrica, una oración de alabanza, de bendición, de acción de gracias, y nos ayudan a convertirnos en la voz de toda la creación, haciéndola partícipe de nuestra alabanza. Ayer decíamos esto, ayer decíamos que cuando rezamos los salmos, la liturgia de las horas, aunque esté solo yo en mi habitación, estoy rezando con toda la iglesia, ¿no es así? Decíamos esto, pero no solamente esto, sino que a través de nuestros labios le damos voz a toda la creación, a toda la creación. La iglesia reza y da voz a toda la creación. Rezamos con toda la iglesia y le damos voz a toda la creación. Muy bien, así que quería leerles esto para animarlos, animarlos. Yo sé que, ¿cómo se llama?, que muchos de ustedes no tienen todavía el hábito, ¿no? Justamente para eso hemos hecho este curso, pues, ¿no es cierto? Para animarlos, realmente es una cosa estupenda, no sé con qué palabras decirles para realmente animarlos, para que salgamos un poco, digamos así, si alguno está de nuestra apatía, ¿no? Yo ya tengo mi forma, yo rezo mi rosario, tengo mis jaculatorias, está muy bien, no te estoy diciendo que lo dejes, te estoy diciendo que lo enriquezcas, que lo enriquezcas. Ayer les enseñaba, pásame ese librito, por favor, les enseñaba este librito, ¿no? Este librito que es muy sencillo, se llama Liturgia de las Horas, ¿no es cierto? Y aquí están los salmos, la liturgia de las horas, les explicábamos ayer, va
variando, sobre todo las antífonas y las lecturas breves. Lo que hemos rezado hoy día es liturgia de las horas, las vísperas, ¿no? Ayer les explicaba. Todavía no completas, ¿no? Poco a poco vamos a ir completando, pero en las vísperas nos faltaba el Magnificat y las preces, ¿no? Bueno, entonces, las antífonas y las lecturas breves van cambiando según el tiempo. Por ejemplo, tenemos los 4 tiempos del año, ¿no? O sea, vamos a ver, son cuatro tomos porque tiene así. El tomo 1, la liturgia de las horas, está el tiempo de Adviento y de Navidad, ¿no? Luego el tomo 2 está Cuaresma y Pascua. El tomo 3 y el 4 es el tiempo ordinario dividido en 2 tomos. O sea, estamos hablando de 4 tomos, ¿no? Pero ahí está todo, está el oficio de lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Alguno de ustedes ayer se me acercó y me enseñó que tenía su salterio, uno de los tomos, uno de los 4, ¿no? Me vino ayer y me lo enseñó, una cosa muy, muy buena, ¿no es cierto? Y de hecho les decía ayer, yo conozco mucha gente, aquí en Arequipa también y en otras partes del Perú y del mundo, que rezan, ¿no? Con esos 4 tomos, ¿no es cierto? Muy bien, pues si alguno quiere ya arrancar de frente a los 4 tomos, yo feliz, ¿no es cierto? Los venden en las Paulinas seguramente, no sé si también en Acaya. ¿Acaya vende los 4 tomos del Salterio? Sí, también en Acaya, ¿no? Etcétera. Claro, cuestan un poquito porque son 4 tomazos, ¿no? Pero bien, entonces vas, como decíamos ayer, ¿no es cierto? Te coges tus ahorritos o vas juntando y te los compras. Pero, si a alguno le parece muy oneroso, prefiere empezar de otra manera, en este librito, se llama Liturgia de las Horas, se encuentran lo fundamental con lo que pueden comenzar. Los laudes al empezar el día, las vísperas al final de la jornada, al caer la tarde, etcétera, etcétera, y las completas antes de ir a dormir. ¿Cuánto tiempo te toma rezar los laudes tranquilos, sin prisa, ¿no? Pues nada, 15 minutos, ponte, 15 minutos, leyendo los salmos tranquilo. Fíjate qué bonito con tu esposo, tu esposa, o sea, la pareja. Nos levantamos 15 minutos antes, ¿no? Y rezamos juntos, antes de irnos al trabajo. Y rezamos juntos. Los salmos, al ser palabra de Dios, tienen una fuerza del Espíritu Santo. Incluso ayuda a la comunión entre los esposos. Es una cosa impresionante. Y el domingo, ¿no? En la casa pueden rezar, o los laudes, o las vísperas, también con los hijitos, con sus hijos, ¿no? También juntos, rezar juntos. Y así tus hijos van aprendiendo también. Les explicas un poquitín lo que dice el Salmo, etcétera, etcétera. Ustedes, los padres de familia, tienen una gracia de Estado y el Señor les ayuda. Muy importante pasar la fe a los hijos, porque si no al final cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿me entiendes, no? Estarán esperando que te mueras para quedarse con la herencia, te van a abandonar ahí. Este domingo, el domingo 28 es la 4ª jornada mundial de los abuelos y las personas mayores, y el Papa en su mensaje para esta jornada habla de esto, de la soledad de los ancianos. Cuántas veces los hijos los abandonan, claro, porque no le han pasado la fe a los hijos. Si no le pasas la fe a tus hijos, al final para ellos eres una carga, no tienen ojos de fe para ver a los ancianos. Es impresionante. Muy bien, bueno, entonces les decía este librito, ¿ven? Y entonces este librito cuesta, lo venden en Acaya, lo venden también en las Paulinas, y cuesta 30 soncitos. 30 soncitos. ¿Ah? Sí, en las Paulinas y en Acaya del Arzobispado. Sí, mejor puedes comprar en el Arzobispado. Es una broma, es una broma. Es igual en cualquier sitio donde lo compremos, ¿no es cierto? Una broma. Muy bien, ¿ya? Entonces, lo puedes comprar, ¿no? Y entonces vas donde tu párroco y le dices a tu párroco que te enseñe, ¿no? Porque ahí tiene, digamos así, por ejemplo, tiene antífona para el tiempo pascual, antífona para el tiempo ordinario, entonces que el párroco te enseñe cómo se va haciendo, ¿de acuerdo? Y les decía, si el párroco no tiene tiempo, me avisan y yo me encargo de hablar con el párroco, ¿ya? Muy bien. Decíamos también, fíjense ustedes, ayer, ¿no? Estoy un poquito repasando, también para animarlos, que todos los salmos se han cumplido en Jesucristo,
Y todos los salmos también están llamados a cumplirse en nuestra vida. Y en la medida en que vamos, digamos así, caminando en la vida cristiana, vamos experimentando también cómo estos salmos se cumplen en nuestra vida. Me venía a la mente ahora, fíjense, cuando hemos cantado el Salmo 125, dice así: cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. ¿A qué se refiere el salmista? El salmista, cuando escribe esto, no sabe que está hablando de Jesucristo. El salmista escribe inspirado por el Espíritu Santo y se refiere en ese momento a otra etapa, o sea, se refiere a otro momento de la historia. ¿A qué se está refiriendo el salmista cuando escribe esto? Se está refiriendo a cuando Dios los saca de Egipto, cuando Dios los saca del exilio, o sea, en un momento, una intervención de Dios favorable a favor del pueblo, cuando Dios cambió la suerte de Sión. De hecho, está hablando del exilio, ¿no? Que Dios ha cambiado su suerte. Este pueblo estaba exiliado en Babilonia y Dios suscita al rey Ciro, que dice: pueden volver a su tierra, etcétera, etcétera. Cambia la suerte. A esto se está refiriendo el salmista, a una acción extraordinaria de Dios que cambia la suerte de su pueblo, sí. Pero este salmo se ha cumplido también en Jesucristo, cuando Dios ha cambiado la suerte de Jesucristo, que no lo ha dejado en la muerte, sino que lo ha resucitado. Ahí se cumplió este salmo en Jesucristo. Ha cambiado la suerte. Hay otro salmo que dice: no dejarás a tu santo que experimente la corrupción, sino que me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, alegría perpetua a tu derecha. A esto se está refiriendo el salmista. Cuando Dios cambia la suerte de Jesucristo y de la muerte, lo saca de la muerte, ¿sí?, y lo resucita y se lo lleva al cielo y lo hace Kyrios, dirá San Pablo en una de sus cartas, ¿sí? Pero además este salmo se ha cumplido también en ti. A ver. Todos atentos. ¿Cómo se llama ese chiquito que se está durmiendo? Ese seminarista que se está durmiendo. Ya. Muy bien. A ver, vamos a hacer memoria. A ver, todos un momento. Piensa cómo se cumplió este salmo en tu vida. Atento. Te aseguro que se ha cumplido. Dios nunca ha cambiado tu suerte. Nunca. ¿Ves? Y la boca se te ha llenado de risas y la lengua de cantares. ¿Ven? Si yo rezo este salmo, inmediatamente me viene a mí esto. Cuando Dios cambió mi suerte, que estaba fuera de la iglesia, ¿no?, en un fracaso total, con mucho dinero, con muchos afectos, con mucha fama, sí, todo eso sí, pero en el fondo no me sentía feliz, no me sentía completo. Y cuando Dios me trajo a su iglesia y escuché el querigma, y mi vida cambió por completo, cambió mi suerte. La boca se me llenó de risas hasta hoy día. Han pasado 40 años o más y todavía sigo sonriente. ¿Ve? Estoy seguro que a todos el Señor en algún momento les ha cambiado la suerte, ¿no es cierto? Claro. ¿Ven? ¿Ves cómo se cumple en ti? Bueno, te podría seguir leyendo todos los salmos para que veas cómo todos se cumplen en ti. Pero claro, si uno reza el salterio, como hay algunas personas que rezan el rosario, ¿no? No me parece, ya, primer misterio, ¿no? No sé qué cosa. Entra María, sale Jesús, entra María, sale Jesús. Claro, no nos enteramos de nada, ¿no? Que lo rezan rapidísimo, ¿no? Los salmos son para ir gustándolos, y luego poquito a poquito empiezan a tomar forma en tu vida. Poquito a poquito, decía el Papa, no se gastan los salmos, cada vez los comprendes mejor, cada vez el Señor te va abriendo el oído y empiezas un diálogo con el Señor a través del salterio, a través de la liturgia de las horas, cosa bellísima. Pues muy bien, estupendo, así que espero con esto se nos agoten los libros de liturgia de las horas en la calle y en las Paulinas, Muy bien, estupendo. Ahora vamos a entrar a lo siguiente, la Lectio Divina, ¿no? Nuestro curso se llama, ¿cómo se llama? Lectio Divina hacia el
un renovado encuentro personal con Jesucristo resucitado. Yo estoy seguro que ustedes todos se han encontrado en algún momento de su vida con Jesucristo resucitado. No es que se te ha aparecido, te ha enseñado las llagas, no. Pero sí todos hemos tenido encuentro con Jesucristo resucitado, que es lo que cambia nuestra vida, ¿no? Entonces, sí, pero ese encuentro con Jesucristo resucitado, algunas veces corre el riesgo de gastarse. ¿Por qué? Porque somos gente de iglesia. Y entonces, como que nos vamos habituando a todo, ¿me entiende? A nuestras oraciones, a nuestro movimiento, a nuestra comunidad, a nuestro grupo parroquial, los sacerdotes mismos, a celebrar la misa o lo que sea. Y entonces, casi sin darnos cuenta, podemos caer en la rutina. En la rutina. No sé si me entienden esto, ¿no? Y entonces sí, digamos así, somos más o menos gente buena, más o menos tratamos de hacer lo que podemos, ¿no es cierto? Hacemos lo que podemos, tratamos de portarnos bien, pero sin darnos cuenta, podemos como, o sea, me pregunto, interesante, ¿no? Bueno, ¿y hace cuánto tiempo que yo no me encuentro con Jesucristo? ¿No? A lo mejor, oye, mira, yo sé que lo estoy siguiendo, sí, pero hace tiempo que no lo veo. Hace tiempo que no me encuentro con Él. Yo creo en Él, estoy seguro que lo estoy siguiendo, estoy feliz, contento. Bueno, tengo mis dificultades, pero el Señor me ayuda, yo sé que me escucha. Pero sí este encuentro, justamente por esto les decía, porque este año la oración que el Papa nos ha convocado para prepararnos, digo alguna cosita porque nos estuvieron ayer, a recibir las gracias del año jubilar que se nos viene, el Señor quiere que tengamos un renovado encuentro con Él, o sea, un encuentro nuevo, renovado, para potenciarnos. Dios está profundamente enamorado de la iglesia en Arequipa, queridos hermanos y hermanas. Está profundamente enamorado de ustedes. Está profundamente enamorado de nosotros. Y el Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros. Esto que ha dicho el salmista, hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. Esto es lo que quiere el Señor. Y por eso quiere que tengamos un encuentro renovado con Él. Y las dos formas, grandes formas de encuentro con el Señor, la liturgia, por supuesto la Eucaristía, de eso hablaremos en otro momento, ¿no es cierto? La liturgia de las horas y la lección divina. Son encuentros, son medios para encontrarnos cada día con Jesucristo resucitado. Resucitado. La lección divina, hoy día vamos a hablar de la lección divina, y mañana todos tienen que traer la Biblia, no se olviden, Mañana todos tienen que traer la Biblia. Ya la habían traído hoy día, ¿no? Sí, es para que se vayan acostumbrando, ¿ya? Entonces tienen que buscar en su casa, si tienes varias Biblias, repito por los que no estuvieron ayer, tienes que buscar en tu casa, ¿sí? De las Biblias que tienes, busca alguna que tenga notas a pie de página, o si tienes la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, paralelos, ¿no? Con citas bíblicas, porque es muy bonito, que son otras partes de la Biblia que hablan del mismo tema que está ese versículo, por decirte. Mañana vamos a trabajar con la Biblia. Pero para poder prepararnos para esto, quería, digamos así, hacer como una introducción hoy día, ¿no? Lo primero, tener en cuenta esto, la palabra de Dios no es como la palabra del hombre, como nuestras palabras. Esto es muy importante. La palabra de Dios no es como nuestras palabras. Si yo digo aquí, si yo apago todas las luces, apagamos todas las luces ahora, y yo digo, hágase la luz, aquí no pasa nada, ¿no? Hombre, hágase la luz, más o menos usted está loco, ¿no? No pasa nada, ¿no es cierto? En cambio, Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, ¿se han dado cuenta? Ahí tenemos una diferencia. La palabra de Dios en sí misma tiene un poder, San Pablo le llama dinamis, una fuerza, para cumplir aquello que dice, en la medida en que nosotros la cogemos. Dios dice, hágase la luz, ¡pum!, la luz se hizo, y salieron los astros. Miren, el ángel Gabriel le dice a María, María, Dios te ha elegido para que seas la madre de su hijo y no pasa nada. Atentos. ¿Por qué? Atentos con esto. No pasa nada.
¿Por qué María? Dice, no entendió las palabras del ángel. Y entonces le dice, ¿cómo puede ser esto posible si no conozco varón? Y entonces el ángel le explica, porque lo que van a hacer de ti no será producto de la carne ni de la sangre, sino que el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y lo que van a hacer de ti es el Hijo de Dios. Y entonces la Virgen, ok, hágase en mí según su palabra, ¿sí? Y en ese momento María concibe a Jesús. ¿Se dan cuenta de la diferencia o no? Es decir, todas las criaturas, toda la creación no tiene lo que tenemos nosotros los seres humanos, que es la inteligencia, la voluntad y la libertad que nos ha dado Dios. De modo tal, ¿me entienden?, que Dios a toda la creación la puede manejar a su antojo, porque la creación no tiene la posibilidad de resistirse a la palabra de Dios. ¿Se entiende esto o no? No tiene esa capacidad. Nosotros sí. Para que la palabra de Dios se cumpla en mi vida, hace falta que yo la acoja, como María. ¿Tiene una fuerza, una dinámica? Sí, pero Dios no se impone. Dios nos ha creado con una dignidad tan alta, tan alta, tan alta, fíjense, que jamás va a violentar nuestra libertad, jamás. Entonces, Él nos da una palabra, pero si tú te resistes, si no la coges, no pasa nada, no sucede nada. Él no te violenta, pero si tú la coges, esa palabra se cumple en ti como se cumplió en la Virgen María. Fíjense, se dan cuenta de esta diferencia, ¿no? Esto es muy importante. La palabra de Dios tiene un poder y por eso la lección divina es tan importante. ¿Por qué? Porque si hacemos la lección divina es que entramos en un diálogo con Dios y tenemos esta posibilidad de acoger la palabra de Dios en este diálogo de amor y que esa palabra se vaya realizando poquito a poquito en nuestra vida. Ayer les decía, la liturgia de las horas es un don de Dios enorme, la lección divina también. Son las dos grandes columnas para tener una vida cristiana sólida, para poder experimentar esto que ha dicho el Papa, la felicidad, para hacer... Este chiquito se sigue durmiendo. Se sigue durmiendo tu compañero. Muy bien. ¿Me entienden? Son dos columnas sobre las cuales podemos construir esta vida cristiana que es participación en la vida divina, que es vida eterna que comienza ya en este mundo. Este es el gran poder de la palabra de Dios. Tiene este poder de cumplirse en aquel que la acoge. Pero otra cosa más, ¿no? Otra cosa más. Fíjense que es que la palabra de Dios, o sea, es distinta de la palabra de nosotros los hombres, primero porque nuestra palabra no tiene tanta fuerza, y segundo, porque la palabra humana es un vehículo, un instrumento, un vehículo para transmitir pensamientos, sentimientos, emociones. Yo te transmito a través de mi palabra mis conocimientos, lo que yo siento en este momento, lo que sea, ¿no? La palabra de Dios, en cambio, ¿qué es lo que transmite? La palabra de Dios, atentos, no transmite pensamientos. La palabra de Dios te transmite al mismo Dios, porque la palabra de Dios es Dios. Ángelus. Y el verbo se hizo carne, ¿no es cierto? ¿Lo rezamos o no? ¿Rezan el Ángelus o no? Más o menos. Ya. ¿Y cuál es la segunda? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra, es Dios. Lo dice Juan en el prólogo de su evangelio. En el principio estaba la palabra, era la palabra. Y la palabra era Dios. Y la palabra estaba con Dios. Y por medio de la palabra se hizo todo lo que existe. Por eso la palabra, no te transmite un conocimiento. No te transmite un sentimiento, te transmite al mismo Dios. Dios se te dona, Él, a través de la palabra.
Dios se te dona a través de la palabra. Por eso fíjense ustedes el Concilio Vaticano II, la Constitución Sacrosantum Concilium, la citó ayer el padre José Martín, el número 21, luego te lo lees en tu casa, dice así: la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una presencia de Dios. Aquí una presencia sacramental de Dios en la Eucaristía y a través de la palabra una presencia de Dios en su palabra. Por eso, la palabra de Dios, les decía esto, segunda cosa, te transmite a Dios. Por eso es tan importante, vamos a ver ahora lo que dicen los papas, es tan importante esto. Pero además otra cosa, como la palabra de Dios, Dios es infinito. Dios es infinito, infinito, no solo eterno, sino infinito. Y entonces la palabra de Dios es siempre nueva, tiene esta capacidad, esta posibilidad de decirte con la misma frase, con el mismo versículo o con el mismo episodio, iluminarte distintos aspectos de la vida, de tu vida. Iluminarte distintos aspectos del mismo Dios e iluminar distintos aspectos de tu vida en el momento histórico que estás viviendo. Una cosa, mañana lo vamos a ver. Mañana lo vamos a ver aquí. Vamos a ser testigos de esto mañana. Una cosa impresionante. Pues es tan importante. O sea, los canales privilegiados de la vida divina son los sacramentos, sí, pero también la Sagrada Escritura es un canal a través del cual Dios mismo se te da. Porque al final, queridos hermanos y hermanas, ¿de qué se trata? Se trata de una cosa. O tú y yo, atentos, o tú y yo, ponemos, digamos así, en nuestra parte, para que la vida divina crezca en nosotros, ¿sí? O somos unos tontos. Pasaremos por este mundo como unos tontitos. Ay, mira qué tontito. Qué tontito. Teniendo todo para ser feliz, para tener vida eterna ya en este mundo, para ser divinizado ya en este mundo, y este huevo frito no lo usa, no lo aprovecha, o sea, de locos, prefieres ver al fondo hay sitio o el partido del Perú, que pobrecillo, ya vemos cómo está, ¿no? No hacemos comentarios, ¿ok? Prefieres ver 90 minutos hecho un huevo frito sudando, sufriendo, que sabes que vas a perder porque de momento no había otra posibilidad, que sentarte a hacer la lección divina. ¿Puede ser posible eso? Increíble. Estar tonteando, chateando, qué sé yo, en las redes, perdiendo tiempo en las redes, en lugar de escrutar las Escrituras. Dice Jesucristo, escrute las Escrituras porque todas ellas hablan de mí. Lo que hemos visto en el Salmo todas las Escrituras hablan de Dios. De esto nos hablará el Papa Francisco al final. Entonces le decía esto, ¿no? O sea, es la Biblia, o sea, la palabra de Dios, perdón, como es Dios, es infinita. Entonces tiene una serie de facetas, cada vez se descubre más impresionante, ¿no? Cada vez Dios te transmite más, te ilumina más el sentido de tu existencia. ¿Por qué te ha pasado esto? ¿Te está pasando esta situación hoy día? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces impide que nos estanquemos en la vida cristiana. Tiene una fuerza que nos hace movernos, impide que nos estanquemos, hace posible que crezcamos cada vez más en la vida cristiana, que la vida divina crezca en nosotros. Esta lección divina tiene sus orígenes en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, fíjense, no sé si todos seguramente conocen, al menos grosso modo, la historia del pueblo de Israel, ¿no? Cuando Dios introduce a su pueblo en la tierra prometida, luego de un tiempo, etcétera, 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 surge David, ¿saben, no? Estuvieron primero los jueces, después los reyes, ¿no? El primer rey, Saúl, ¿no es cierto? El primer rey, Saúl, que fue infiel a Dios, ¿no? Que fue infiel a Dios, ¿no? Y por eso Dios lo destituye a Saúl y en su lugar elige a David, ¿no? David, que era el menor de todos los hermanos, ¿no? Era un pastorcito insignificante,
¿no? ¿Conocen la historia de la elección de David? Es muy bonita, ¿no es cierto? Que cuando Dios manda al profeta y le dice al papá de David, oye, Dios eligió uno de tus hijos para que sea rey de Israel. A ver, preséntame. Y entonces trae al mayor, que era fuerte, grande, robusto, guapo, lo que sea, y pensando el papá, este será el primogénito. Y el profeta le dice, lo mira, no, este no es. Pásame otro, pásale otro, y así van pasando todos. Conocen la historia, ¿no? Lo interesante. Y dice, no, este no, este no. Y dice, bueno, pues ya no sé qué hacer. ¿No? Y dice, ¿no tienes otro? ¿Estás seguro? Ah, sí, tengo uno. Pues ¿qué necesita? Está ahí con las ovejas que se le entregan, no sirve para nada, pues, ¿no? A ver, tráelo. Dice la Escritura, en el momento que entró, Dios le dijo, este es. ¿No? ¿Se dan cuenta? Este David, ¿no? Que Dios lo engrandece, sabe, ¿no? Que gana todas las batallas, bla, 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 bla. De repente el desgraciado, ¿no? Un día que estaban todos en la guerra, el otro en lugar de, por lo menos ir rezando para que ganen la guerra, se sube a la terraza y desde su terraza ve a la vecina, ¿no? ¿Cómo se llamaba la vecina? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Betsabé, ¿no? Ve a la vecina, que era la esposa del general de su ejército, el que estaba dando la vida por él, ¿no? Urías, ¿no? Sí, y el desgraciado no se le ocurre otra cosa de lo que ya sabemos, ¿no? Luego le viene todo, ya saben, ¿no? Cuando viene Natán y le cuenta el cuentito de la ovejita, conocemos la historia. Y David, y luego le viene todo el problema de su hijo, etc. Y David, una cosa muy interesante, porque David, cuando el profeta le ilumina su pecado, David no se resiste, no se defiende, reconoce el pecado. Y ahí escribe ese salmo que les he recitado en antes, ¿no? El Salmo 50 o 51, según la edición de la Biblia, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Ese salmo lo escribe David, hace referencia a esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces, fíjense ustedes, David, en agradecimiento al Señor, dice, no es posible que yo viva en un palacio tan grande y el pobre Dios estaba todavía en, ¿cómo se llama? En una tiendecita de nada, una tiendita, ¿no? Hecha de pieles. Dice, le dice al profeta, voy a hacerle un gran templo a Dios, ¿no? Porque los países paganos tenían sus templos. Y el profeta le dice, haz lo que te mande tu corazón. Pero esa noche Dios le dice al profeta, no, dile a David que no es él el que me va a construir una casa a mí, que soy yo el que le va a construir una casa. Yo voy a construir mi casa a través de su descendencia. Y efectivamente quien construye el gran templo de Jerusalén es Salomón, ¿no es cierto? Es Salomón, ¿sí? Entonces fíjense, en Israel no habían templos como tenemos nosotros, parroquias, capillas, oratorios, no. No, era solamente un templo, el templo de Jerusalén. No se podía rendir culto a Dios en otro templo. La relación todavía, porque Dios se estaba revelando poco a poco, se ha revelado de manera progresiva. El culto a Dios todavía, ¿no? Implicaba sacrificios de animales, las ofrendas de las primicias del campo, lo que sea, ¿no? Porque Dios estaba poquito a poquito, se estaba revelando a su pueblo, ¿no? Entonces no podía dar un paso tan brusco, lo iba haciendo poco a poco. Bueno, de esto podemos hablar otro día. Entonces, fíjense ustedes, el templo de Jerusalén era el único lugar donde el pueblo se podía reconciliar con Dios ofreciéndole sacrificios. El único lugar. Atentos con esto. De pronto, este pueblo, empezando por sus reyes, comienzan a ser infieles al Señor. Son impíos. Y se van detrás de los ídolos de los países vecinos. Y Dios suscita profetas que le dice, Israel, conviértete. Israel, vuelve al Señor. Israel no sé qué. Israel no le hace. Dice, es muy bonito también esto, Israel no me quiso obedecer. Dice otro salmo. Entonces los entregué a su corazón obstinado. Etcétera, etcétera. Entonces, no lo quiero obedecer. Entonces, al final, ¿qué hace Dios? Para ayudar a su pueblo, atentos con esto, para ayudar a su pueblo a la conversión, es que Dios es maravilloso. ¿Qué hace? Hace posible que Nabucodonosor invada Babilonia, ¿no? El imperio de Nabucodonosor invada Jerusalén, el reino del sur, y se los lleve a todos a Babilonia. Impresionante.
yo creo que piensen en esto. Piensen ustedes en la situación del pueblo de Israel, que está fuera de su tierra, está lejísimos del templo y se da cuenta que ellos han sido infieles a Dios, que lo que les estaba pasando era la consecuencia de sus pecados. Pero tienen un problema enorme. ¿Saben qué problema tienen? Y ahora, ¿cómo hacemos para reconciliarnos con Dios? Porque solo me puedo reconciliar con Dios en el templo de Jerusalén y está a miles de kilómetros y yo no puedo ir. Entonces, es terrible el sufrimiento del pueblo de Israel. Es terrible, hermanos, terrible. Ya lo perdimos todo. Este Dios que había sido estupendo, que había bajado de Egipto, que trajo a nuestros padres 40 años por el desierto, que nos ha dado esta tierra que emana leche y miel, y todo lo hemos malbarateado poniendo atrás de los ídolos y ya no hay manera de tirar para atrás. Es un sufrimiento tremendo, pero Dios ama a su pueblo y no lo abandona. Y entonces sigue mandando profetas. Profetas, fíjense ustedes, profetas que lo llaman a la esperanza. Ánimo, Israel, que si te conviertes, así como Dios te sacó de Egipto y te dio la tierra prometida, si tú te conviertes, el Señor volverá a bajar y te sacará de Babilonia y te volverá a la tierra prometida. Y entonces, ¿qué es lo que van haciendo? Fíjense, muy interesante esto. ¿Qué es lo que van haciendo ahí en el exilio? No tienen templo. Entonces se reúnen a leer las Sagradas Escrituras. Y empieza el pueblo a experimentar una cosa, que cuando ellos proclaman las Sagradas Escrituras, ¿no? Digamos las de ellos, ¿no? Que es nuestro Antiguo Testamento, ¿no? Hasta ese momento no estaba todo nuestro Antiguo Testamento, estaba una parte, ¿no? Luego han seguido escribiendo. El Antiguo Testamento está escrito fundamentalmente por el pueblo de Israel. Y entonces pues ya tenían algunos rollos, ¿no? Los rollos de la Torá, etcétera, y empiezan a experimentar que cuando leen la palabra de Dios, cuando la proclaman reunidos, esta palabra comienza a actuar en su vida. Una cosa impresionante. Cuando proclaman el Éxodo, cuando proclaman el libro del Éxodo, la salida de Egipto, empieza a renacer en ellos la esperanza, etcétera, etcétera. Y es ahí la lección divina, Dios la introduce a través del pueblo de Israel, del cual nosotros hemos heredado muchas cosas renovadas en Jesucristo. Y entonces, fíjense, la iglesia, Jesucristo, conocía las Escrituras. Los apóstoles conocían las Escrituras. Los evangelistas, como lo decía hace un rato, citan las Sagradas Escrituras, citan el Antiguo Testamento como cumplido en Jesucristo, en varios momentos. El autor de los Hechos de los Apóstoles, que es Lucas también, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, la iglesia primitiva empieza también, la iglesia primitiva, que estaba inicialmente compuesta por judíos, también hacen la lección divina. También hacen la lección divina. Es muy interesante esto, ¿no? También hacen la lección divina. Y entonces ya la lección divina viene desde los orígenes de la iglesia. Y entonces el que, digamos, primero lo va introduciendo en Oriente, Orígenes, ¿no? Luego pasa también a Occidente, ¿no? San Ambrosio. San Ambrosio fue un obispo de Milán, no sé si saben la historia de San Ambrosio, ¿no? La historia de San Ambrosio es muy bonita y él mismo lo cuenta. ¿Por qué? Porque San Ambrosio era uno más de la comunidad. Y entonces el obispo de Milán se había muerto, ¿no? Estamos en los primeros siglos, y entonces habría que nombrar a su sucesor, ¿no? Entonces viene al que le correspondía, ¿no? Nombrar al sucesor, y se reúne a la comunidad, que es una comunidad pequeña todavía, estamos en los primeros siglos. San Ambrosio es el siglo IV, ¿no? Siglo IV, ¿no? San Ambrosio, ¿no? Siglo IV, ¿no? Pero Josué es un montón, tiene una cabeza, no le entran los sombreros. Muy bien, entonces, el siglo IV, San Ambrosio, ¿ya? Entonces estamos en los inicios de la iglesia, todavía la iglesia son pequeñas comunidades, imposible juntar una cantidad así como ustedes en el siglo IV, eran pequeñas comunidades. Entonces, va el obispo y reúne a la comunidad y dice, se nos ha muerto Ambrosio, tenemos que elegir otro obispo, ¿no? ¿Qué hacemos? Y un niñito, ¿sabe? Muy bonito, y un niñito de la asamblea dice, Ambrosio obispo, Ambrosio obispo. El pobre Ambrosio, un niño no le hace caso, pero de pronto todos, sí, Ambrosio obispo, Ambrosio obispo, por aclamación.
Y el obispo le dice, a ver, Ambrosio, ven para acá. No, tranquilo, ven para acá. Ya, obispo, pum, listo, estás hecho. Y entonces, ¿qué problema tenía Ambrosio? Que Ambrosio tenía poco tiempo de cristiano. Y no conocía muy bien la doctrina de la iglesia, no la conocía tanto, era un laico. En esa época no había seminarios, no había nada de eso. Entonces, ¿sabe lo que hacía Ambrosio? Era un hombre serio, quería formar bien a su pueblo, alimentarlo bien, para... ¿Sigue durmiendo? No, ya no. Entonces, para cumplir bien su ministerio episcopal, ¿saben qué hacía? Se pasaba horas leyendo las Escrituras. Preparaba sus homilías haciendo la lección divina, escrutando la palabra. Y ha sido es uno de los grandes doctores de la iglesia, San Ambrosio, uno de los grandes doctores de la iglesia, a través del escrutatio de la lección divina. ¿Ven? Entonces, por eso dice el Papa San Juan Pablo II, en una carta apostólica muy bonita que se llama Mane Nobiscum Domine, quédate Señor con nosotros, ¿no? Dice así: Dios ha puesto en el corazón del hombre el hambre de su palabra. El hambre de su palabra. Todos nosotros, aunque no seamos conscientes, tenemos esta hambre. Y nunca estaremos satisfechos mientras no nos alimentemos de ella. La misa dominical, con sus dos lecturas, Amor Responsorial y el Evangelio, es poco. Es como si comieras una vez a la semana, ¿me entiendes? Es poco para alimentarte. Es poco para lo profundo de tu corazón anhela. Atentos lo que ha dicho el Papa. Dios ha puesto en el corazón, no ha dicho en la mente. No es un tema de mente, es un tema de lo profundo de nuestro ser. Nuestro ser anhela alimentarse de la palabra de Dios. Este hombre nuevo que va surgiendo poquito a poquito en ti, a partir de la escucha del querigma, etcétera, etcétera, necesita alimentarse de la palabra de Dios. Y no puede ser posible, ¿no es cierto?, que lo tengas en la inanición. Imagínate tú, lo tienes en la inanición, lees la Biblia, interesante, ¿no? O solamente basta con la misa y de cuando en cuando, ¿no? El mismo San Juan Pablo II, en su carta apostólica, carta que fue, Novo Milenio Neunte, no sé, los mayores nos acordaremos el jubileo del año 2000, ¿se acuerdan los mayores del jubileo del año 2000? Ya ahora se hacen todos los jovencitos, ¿no? Muy bien. El jubileo del año 2000 fue una cosa impresionante que se vivió a nivel mundial. Yo en esa época no he estado aquí en Arequipa, pero luego yo he llegado en el 2006, ¿no? Pero he sabido que también aquí, porque he encontrado publicaciones y todo. De hecho, con motivo del jubileo del año 2000, Monseñor José Paulino también habló de la liturgia de las horas. Lo he visto yo en los papeles, los archivos, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces la historia es que fue un tiempo de gracia impresionante, ¿no? Entonces el Papa, Juan Pablo II, al terminar el jubileo, y entrando al 2001, entonces emite esta carta que se llama Nuevo Milenio Neunte, el nuevo milenio que ya llega, que ya está comenzando, ¿no? Y ahí dice una cosa muy importante, atentos, dice: hemos tenido un jubileo estupendo, han pasado 2000 años de la era cristiana, 2000 años del nacimiento de Jesús, dice el Papa, y ahora es importante que recomencemos desde Cristo. Los invito a recomenzar, dice el Papa. Este verbo es muy importante, recomenzar desde Cristo. ¿Y qué significa recomenzar desde Cristo? Pueden leer el documento, que es bellísimo. ¿Qué significa recomenzar desde Cristo? Dice el Papa. Tenemos que, en primer lugar, recuperar la primacía de la gracia, porque nos hemos dejado llevar mucho por el esfuerzo. Hemos hecho mucho énfasis en el esfuerzo humano. Hemos hecho mucho énfasis en ritos y en cumplimientos de normas. Y hemos ido quitando la importancia al encuentro personal con Jesucristo, a la gracia. Hay que recuperar la primacía de la gracia, que es lo que nos ha dicho el Salmo también, para que vean cómo los salmos nos hablan. El Salmo 126, que rezamos en segundo lugar, ha empezado diciendo así:
si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y esto es un poco lo que había estado pasando, que nosotros nos habíamos afanado en construir la casa, pero muchas veces desde nuestro esfuerzo, con nuestras solas buenas fuerzas y nuestras buenas intenciones. De modo tal que una herejía que viene desde los primerísimos siglos, de los primeros tiempos, primeros años de la Iglesia, primer siglo, que el Papa Francisco luego, en una encíclica que se llama Gaudete et Exsultate, sobre la santidad en los tiempos modernos, cómo vivir la santidad hoy, el Papa dice, tenemos dos problemas grandes en la Iglesia, de los cuales nos tenemos que cuidar. Atentos. La gnosis, que es una herejía, que yo puedo salvarme a través del mero conocimiento, y el pelagianismo, que es otra herejía que consiste en decir que yo, en mi naturaleza humana, tengo, por la propia naturaleza humana, las fuerzas suficientes para llegar al cielo, que no necesito la ayuda divina, ¿no? Y el Papa Francisco lo llama pelagianismo. Benedicto XVI, ya que era, digamos, muy delicado al hablar, dijo alguna vez, es que en la Iglesia todavía pervive en ciertos sectores de la Iglesia una suerte de semipelagianismo. Y Francisco dice, muy bien, Benedicto XVI es muy delicado, yo lo digo con toda la claridad, hay pelagianismo en la Iglesia. Y esto es muy importante que nos preguntemos nosotros, porque es como el virus. Ayer les contaba que estuve con pulmonía, neumonía, como se llame, ¿no? Claro, yo no he ido a preguntar, oye, ¿tienes un virus que me pases? No. Sin darme cuenta me entró el virus, ¿me entiendes? Y luego ya me di cuenta por las consecuencias. Es lo mismo con las herejías. No es que uno va por ahí buscando herejías, es que sin que te des cuenta se te pueden ir metiendo en tu vida ordinaria, no en la cabeza, en tu forma de vivir. En tu forma de vivir. Y que estés viviendo en tus fuerzas, en el esfuerzo. Y que no cuentes con la gracia de Dios, con la vida divina. Gasta más fuerzas en hacer lo que tú consideras que está bien, portarte bien, tomar toda tu sopa, todo lo que tú quieras, ¿no? Y no te haces violencia, en cambio, para lo que no es más importante, que es rezar, intimidad con el Señor, liturgia de las horas, lección divina. Ahí hay que meter digamos así, si quieres, nuestro esfuerzo, hacernos violencia para eso. Y luego verás como todo lo demás te sale fácil, todo lo demás brota de tu corazón, en la medida en que Dios va creciendo en lo profundo de tu ser. Entonces, el Papa dice, el Neunte dice así, tenemos que recomenzar desde Cristo. Fue una maravilla cuando el Papa hizo esta llamada, una cosa impresionante. ¿Y esto qué significa? En primer lugar, tenemos que recuperar la primacía de la gracia, abrirnos a la gracia de Dios, a la vida divina, al amor gratuito de Dios. Y para eso, dice el Papa, dice, lo primero, léalo, tenemos que volver a la lección divina. ¿Quién te dice? Volver a la lección divina. Le leo, dice así, el número 73, si quieren luego me toman el examen y se van a internet. Dice así, es necesario en particular, lo dice en este contexto, es para recuperar la primacía de la gracia, es necesario en particular que la escucha de la palabra se convierta en un encuentro vital con Jesucristo, en la antigua y siempre válida tradición de la lección divina. En la antigua y siempre válida tradición de la lección divina, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia. Nos va modelando, nos va creando, nos va recreando, haciendo nosotros una nueva creación. Y en la Pastoria Gregis, que es una solución apostólica que habla sobre lo que es el ministerio episcopal, dice así, en los momentos de la meditación y de la lección divina, el corazón que ya ha acogido la palabra, ¿sí?, entonces se abre a la contemplación. Mañana vamos a ver los distintos, cuál es el proceso de la lección divina, que es precioso, que te lleva a la contemplación de Dios. Y hay un salmo que dice, contempladlo y quedaréis radiantes.
Esto es lo que decía el Papa Francisco, ¿no? O sea, te mirarás feliz, contemplar. A través de la lección divina llegas a la contemplación, una cosa impresionante. Muy bien. Benedicto XVI, ¿no? Benedicto XVI dijo esto: es importante leer las Sagradas Escrituras, por una parte de modo muy personal, es la lección divina, ¿no? Y realmente, como dice San Pablo, no solo como palabra de hombre o como un documento que me relata cosas del pasado, sino, o sea, como podamos leer a Homero, Virgilio, todo eso, ¿no? Sino como una palabra de Dios siempre actual, Benedicto XVI, que habla conmigo. Aprender a escuchar en un texto que históricamente pertenece al pasado, aprender a escuchar en ese texto la palabra viva de Dios, es decir, entrar en diálogo con Dios, convirtiendo así la lectura de la Sagrada Escritura en una conversación con Dios, es a lo que dice San Agustín a menudo en sus homilías. Llamé muchas veces a la puerta de esta palabra hasta que pude percibir lo que Dios mismo me decía. Por una parte, sigue Benedicto XVI, esta lectura muy personal, esta conversación personal con Dios en la que trato de descubrir lo que el Señor me dice a mí. Eso significa que me dice Dios a mí hoy, en el hoy de mi historia. Y juntamente con esta lectura personal, también es muy importante la lectura comunitaria, porque el sujeto vivo de la Sagrada Escritura es el pueblo de Dios, que es la Iglesia. Por eso es importante leer la Sagrada Escritura y escuchar la Sagrada Escritura en la comunión de la Iglesia. Grandes testigos de esta palabra, desde los primeros padres hasta los santos de hoy y el magisterio, etcétera, etcétera. Y fíjense lo que decía Orígenes. Orígenes, uno de los santos, o sea, de los padres de la Iglesia primitiva. Decía así: un cristiano medita la Torá es el nombre como los judíos llaman a nuestro Pentateuco. El cristiano medita la Torá y los profetas día y noche. Y una cosa muy bonita también, que es un salmo: Señor, tu palabra en mis entrañas. Llevo tu palabra en mis entrañas. Una cosa impresionante. La palabra de Dios, como la Virgen María, en tus entrañas. Abres la boca, te sale palabra de Dios. Los salmos ya te los vas conociendo de memoria. Las citas bíblicas también. No como algunas sectas que lo hacen para cogerte y lo interpretan a su manera y para darte palos. No. Sino rumiamos, una cosa bellísima, es dulce, la palabra de Dios es dulce. Muy bien. Orígenes, San Jerónimo dice así: con amor, los cristianos meditan a Dios con amor hasta convertir el corazón en biblioteca de libros sagrados. Tienes la palabra metida en tu corazón, Y vuelve otra vez, ¿cómo se llama? El Papa Benedicto XVI. El futuro cristiano ha de vivir desde la palabra y para ella, considerándola como una lámpara para sus pasos. Otro salmo, ¿no? Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, ¿no? Es otro salmo. Fíjense. Y dice así: no se trata de exponer la palabra de Dios de una manera abstracta y general, sino de que fluya de tu ser como un manantial de agua y que la sepas aplicar a las circunstancias concretas de la historia. Esto es palabras de Ratzinger, en un artículo que escribió en el año 1969. Fíjense lo que es la lección divina, que hace posible que la palabra entre y que luego fluya como una fuente. ¿Han visto lo que es una fuente, no? ¿Sí? Que sale sola el agua, que sale sola. Esto, una cosa impresionante. Imagínate tú viviendo así. Una gracia enorme, es una cosa impresionante. Muy bien. San Atanasio dice: en las palabras de la Escritura se encuentra el Señor, cuya presencia no pueden soportar los demonios. Ahí está, ¿ves? Ya lo exorciza a tu marido. Chévere.
Cuando venga tu marido así un poco nervioso del trabajo, lo veo con ganas de pelear, viejito, ven. Vamos a hacer la lección divina. Siéntate, vamos a hacer la lección divina. O cuando veas a tu mujer que ya está, que le va a explotar la cabeza de tantas cosas con los niños, vamos a hacer la lección divina, tranquila. Se expulsan todos los demonios. Es impresionante. Hay que ser tonto para no hacer la lección divina. Hay que ser tonto para no hacer la liturgia de las horas. Pero ustedes no tienen cara de tonto, además son arequipeños, ¿no? San Juan Crisóstomo. La lectura de las Escrituras, miren, San Juan Crisóstomo, siglo IV también, José. Segundo, ¿no? San Juan Crisóstomo, IV. ¿Tú qué dices, David? Que tú también dices, que no te veo, ¿3 o 4? Cuarto. San Juan Crisóstomo, que saben todos ellos, yo estoy viejito ya me olvido de los nombres, las fechas, se me cruza todo. San Juan Crisóstomo dice así, miren, siglo IV, la lectura de las Sagradas Escrituras es el sacerdocio de los laicos, de ustedes, que les conduce a la santidad. San Juan Crisóstomo. Fíjense. Para el cristiano, esto lo dice un teólogo de la Iglesia Ortodoxa, no es católico, pero está muy cerca de nosotros, ¿no es cierto? Dice así, Cristo, la palabra hecha carne, es la clave de la lectura y la luz que ilumina todas las Escrituras. Esto que le decía bien antes. Dice Jesús, en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, escudriñad las Escrituras, lean las Escrituras porque todas ellas, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, todas ellas hablan de mí. Orígenes, volvemos a Orígenes, estamos en los Santos Padres, porque se dan cuenta de los inicios de la Iglesia. En una carta que le envía a Gregorio, que era un pata suyo, dice así, dedícate a la lección de las divinas Escrituras. Aplícate a ella con perseverancia. Comprométete en la lección con la intención de creer y agradar a Dios. Y si durante la lección te encuentras ante una puerta cerrada, porque alguna vez uno quiere hacer la lección y la palabra no me dice nada y no sé qué, no me dice nada, dice esto. Si en algún momento te encuentras con la puerta cerrada, toca, llama y el guardián te abrirá. Y el guardián te abrirá. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Tocad y se os abrirá. Pedirle al Señor, Señor, háblame. Yo les cuento una cosa que me ayuda a mí, digo por si les ayuda a ustedes, ¿no? Yo cuando hago la lección todos los días y siempre le digo esto al Señor, Señor, no merezco que me hables. Esto lo tengo claro. No merezco que me hables, pero lo necesito. Ten misericordia de mí, dame una palabra. Ten misericordia de mí. ¿Ok? El Señor nos abre. Entonces sigue diciendo Orígenes, aplicándote de este modo a la lección divina, buscas con lealtad y confianza inquebrantable en Dios el sentido de las divinas Escrituras, que en ella muchas veces se encuentra oculto. Ahora bien, no te contentes con llamar y buscar. Para comprender los asuntos de Dios, tienes necesidad de la oración. Precisamente para exhortarnos a la oración, el Salvador no solo nos dijo, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, sino que también añadió, pedid y se os dará. Mañana vamos a hablar de esto. Es una cosa bellísima. ¿Cómo se hace esto? San Cipriano, ¿qué siglo? ¿De qué siglo San Cipriano? ¿Nadie se acuerda? Yo tengo la excusa que ya estoy viejo, pero bueno. San Cipriano, siglo II, San Cipriano, siglo II. Muy bien. Dice así, fíjense, dice así San Cipriano, dedícate con asiduidad a la oración y a la lección divina, porque cuando rezas, hablas con Dios, y cuando lees, es Dios quien habla contigo. Se trae la palabra, Dios nos va hablando. ¿Se entiende? ¿Se han aburrido? ¿Seguro? Mira. Es que todavía falta todo convencerlo, pero me faltan 3 páginas para convencerlo. Muy bien. Mire,
Benedicto XVI, en un congreso con motivo de los 75 años de la Constitución, no, 75 no, de 45, 40 aniversario de la Constitución de Verbum, que es el documento del Concilio Vaticano II que habla sobre la palabra de Dios, dijo así: la Iglesia siempre debe renovarse y rejuvenecerse por la palabra de Dios, que no se envejece ni se agota, que no envejece ni se agota jamás. Fíjense, la palabra de Dios no se agota, siempre te dice cosas nuevas. La palabra, en efecto, la palabra de Dios, la que por acción del Espíritu Santo nos guía siempre de nuevo a la verdad completa. En este marco, sigo leyendo Benedicto XVI, quisiera recordar y recomendar sobre todo la antigua tradición de la Lectio Divina. La lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, realiza el coloquio íntimo en el que quien lee escucha a Dios y orando le responde con confiada apertura del corazón. La Lectio Divina es un diálogo con Dios a través de su palabra, es un diálogo, es una cosa impresionante, ¿eh? Muy bien. Estoy convencido, decía el Papa Benedicto XVI en el año 2005, de que si esta práctica se promueve eficazmente, producirá en la Iglesia una nueva primavera espiritual. Por eso es preciso impulsar como elemento fundamental de la vida cristiana la Lectio Divina, también mediante la utilización de métodos nuevos, adecuados a nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Y luego dice también, lo dijo un poco después, en otro momento, la Iglesia no se hace a sí misma y no vive de sí misma, sino de la palabra creadora que sale de la boca de Dios. Y por eso, practicar la Lectio Divina de la Biblia, es decir, la lectura orante de las Sagradas Escrituras, dejarse sorprender por la novedad de la palabra de Dios que nunca envejece y nunca se agota. Superar nuestra sordera para escuchar las palabras que muchas veces no coinciden con nuestros prejuicios y nuestras opiniones. Escuchar y estudiar en la comunión de los creyentes de todos los tiempos todo lo que constituye un camino que es preciso recorrer para alcanzar la unidad en la fe como respuesta a la escucha de la palabra. Quien se pone a la escucha de la palabra de Dios, luego puede y debe hablar y transmitirla a los demás, a los que nunca la han escuchado, a los que la han olvidado, a los que la han ahogado bajo las espinas de las preocupaciones. Debemos preguntarnos, ¿no habrá sucedido que los cristianos nos hemos quedado demasiado mudos? ¿No nos falta la valentía para hablar y dar testimonio de nuestra fe, como hicieron los testigos de la curación del sordomudo en la Decápolis? Nuestro mundo necesita de este testimonio, y este testimonio se dará si se educa al pueblo santo de Dios, escuchen al pueblo de Dios, a vivir de la lectura y la contemplación de la palabra de Dios, que ella se convierta en su alimento cotidiano, para que, por propia experiencia, vean que las palabras de Jesús son espíritu y vida. Fíjense, Juan Pablo II, Benedicto XVI, los santos padres, etcétera, etcétera, nos hablan de la importancia. Y el Papa Francisco, el Papa Francisco, el 14 de junio, el otro que les leí fue el 21, esto fue una semana antes, el 14 de junio de este año, también en la catequesis del miércoles, dice así, fíjense, dice así, me salto los saludos y todas esas cosas, ¿no? En la segunda carta de San Pablo a Timoteo, dice, figura esta letra muy chiquita, figura esta afirmación, miren, toda la Escritura está inspirada por Dios. Y otro pasaje del Nuevo Testamento dice, hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios, en la segunda carta de San Pedro. Esta es la doctrina de la inspiración divina de la Escritura, la que proclamamos como artículo de fe en el credo cuando decimos que el Espíritu Santo habló por medio de los profetas. El Espíritu Santo que inspiró las Escrituras es también el que las explica
y las hace permanentemente vivas y activas. Vivas y activas. Las Sagradas Escrituras, inspiradas por Dios, y ahí cita el Vaticano II, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu en nuestros corazones. Hacen resonar, Dios que resuena dentro de nosotros. De este modo, el Espíritu Santo continúa en la Iglesia la acción de Jesús resucitado, que después de la Pascua, a esos de Maús, abrió la mente de los discípulos para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Así como lo hizo con los de Maús, así como lo hizo con los apóstoles, también en la Lección Divina el Espíritu Santo abre nuestra mente para que comprendamos las Escrituras. ¿Se acuerdan de lo de Maús, no? ¿Se acuerdan que estaban en crisis, no? Pues se han muerto. ¿Y qué les dice, no? Oh, insensatos, tal entendimiento. No hablaba ya todas las Escrituras de que el Mesías tenía que morir, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, no se habían enterado. Y el Espíritu Santo, Jesucristo se los recuerda. Lo mismo el Espíritu Santo nos lo recuerda a nosotros cuando hacemos la Lección Divina. Él es el intérprete, dice el Papa, de las Sagradas Escrituras. Muy bien. Y una forma, y allá vamos con esto, y sigue diciendo, y una forma de realizar la lectura orante de la palabra de Dios es lo que se llama la Lección Divina. Mira por dónde. La Lección Divina. Una palabra cuyo significado tal vez no entendemos. Consiste en dedicar un tiempo del día, no dice de la semana, de las vacaciones, un tiempo del día a la lectura personal y meditada de un pasaje de las Sagradas Escrituras. Y esto es muy importante, hacerlo cada día, etcétera, etcétera. Aunque estén de viaje, etcétera, aun cuando estén de viaje, muy bien. Esto es muy importante para la vida, dice así. Dice, en ella vemos como un acontecimiento o una enseñanza dada en el Antiguo Testamento encuentra su plena realización en el Evangelio de Cristo. Encuentra su plena realización en el Evangelio de Cristo. Y por eso la palabra de Dios está llamada a pasar a ser nuestra palabra de vida. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, he querido leerles, citarles, ¿no?, que es la enseñanza de la Iglesia. Fíjense, desde los primeros tiempos, los obispos, los papas han insistido siempre en la importancia de esta Lección Divina, la importancia de un diálogo con el Señor a través de su palabra. Les decía ayer, lo repito ahora, y con esto vamos a ir terminando, la liturgia de las horas y la Lección Divina son dos regalos de Dios. Son dos regalos de Dios. Dios no nos ha creado para que vivamos más o menos. No nos ha creado para eso. No nos ha creado para que en el fondo no estemos del todo satisfechos con nuestra vida y nos resignemos a una vida mediocre. No nos ha creado para eso. Dios no nos ha traído a la iglesia para que vivamos de nuestro esfuerzo, ahí siempre con la lengua afuera, siempre volviendo a algunos a sus mismos pecados. No te ha traído para eso. Dios es un Padre bueno, que nos ama tanto que ha enviado a su único Hijo al mundo, para que todo el que crea en Él, dice Jesús, no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios te ha creado y te ha traído a su iglesia para que tengas vida eterna. Vida eterna es una vida que no se acaba desde ahora, aquí en este mundo. Dios te ha traído a la iglesia porque Él quiere habitar en ti, vivir en ti. Es una cosa impresionante cuando uno va, digamos así, avanzando los años en la iglesia y uno va experimentando cómo la vida divina va creciendo en uno. Es una cosa impresionante. Uno se conoce a sí mismo y de repente empieza a experimentar que brotan de su corazón cosas que no son suyas, que
que los pecados empiezan a caer solos, los pecados que tanto daño nos hacen, empiezan a caer solos, hermanos, solos. ¿Cuánto esfuerzo gastado en combatir contra los pecados y no puedes? ¿Cuánto esfuerzo? Cuando mi obispo recién me ordenó sacerdote, les voy a contar una historia breve. Mi obispo me ordenó sacerdote en noviembre, en el 92, hace 32 años. Y entonces, me mandó al seminario, ¿no? Como formador. Bueno, era casi asistente a los formadores, formador en la misma historia, ¿no? Entonces estaba ahí, era el curita joven, pues, ¿no? Del equipo que era de mucho peso. Y entonces, luego los seminaristas se van de vacaciones y viene un sacerdote de la diócesis que era un superhombre, una cosa impresionante, impresionante, les voy a contar. Miren, tenía en su misa diaria el templo siempre lleno, de la gente de su parroquia, de la gente de su parroquia. No por intenciones, sino tanto había inculcado esto que la gente iba a misa todos los días. Impresionante, ¿no? En las mañanas rezaban los laudes con ellos. Impresionante. 300, 400 a las 6 de la mañana antes de trabajar, a las 5:30. Había construido no sé cuántos colegios. Era una cosa impresionante. Y tenía una comunidad, le llamaba él, una comunidad, tenía rama masculina, rama femenina, tenía matrimonio, una cosa impresionante, era el super cura del Callao. Y entonces me dice, oye Javier, me dice, me estoy yendo de vacaciones y tal, por el español, ¿no? Y tal, un mes, y también pasé una vacación en España, ¿podrías tú ayudarme en la parroquia? Y claro, los chicos se están de vacaciones y yo siempre, por supuesto. Me dice, solo te pido una cosa, que me celebres la misa de 7, todos los días, la misa de 7. Y ya le digo, como no, encantado, ¿no? Así que voy, ¿no? El primer día, efectivamente, me impactó, digo, ¿quién se habrá muerto aquí? Que hay tanta gente, ¿no? Se habrá muerto un líder, ¿no? Y entonces, bueno, celebro la misa, y entonces una de las hermanas de esta comunidad femenina que tenía, ¿no? Me dice, padre, me dice, ¿puede confesar? Sí, sí, le digo, encantado. Entonces me voy al confesionario y me pongo a confesar. Gran sorpresa. Todos los días iba y después de la misa una cola enorme para confesarse. Impresionante. Gente verdaderamente arrepentida con sus pecados, una cosa impresionante. Y eso fue todos los días. Llegó un mes, primera semana, segunda semana, y luego me empieza a sonar. Oye, esta voz ya la conozco, este pecado ya lo conozco. Y entonces me vino un momento, ¿no?, de preguntarle a uno de los que se confesaba, que yo no sabía quién era, porque estaba detrás de la rejilla. Digo, hermano, disculpe, hermana, pero usted ya se ha confesado conmigo, ¿no? Sí, sí, me dice. Sí, me dice, yo me he confesado las 2 semanas anteriores. Le digo, ¿y todas las semanas comete ese pecado? Sí, me dice. ¿Y desde cuándo? Me dice, muchos años. Y empecé a darme cuenta de esto, miren, empecé a darme cuenta de esto, que esta gente era una gente estupenda. Querían todos ser santos, ¿sí? Pero no podían. Y se confesaban siempre los mismos pecados, porque ya empecé a hacer mi survey, ¿cómo se dice? Mi encuesta, ¿no? ¿Ya? Y entonces regresa el sacerdote después de un mes y me viene a buscar al seminario, ¿no?, para agradecerme. Y viene, me dice, oye, bueno, te agradezco mucho, ya te quería agradecer y tal. ¿Pero qué te ha parecido mi parroquia? Me todo contento porque él estaba siempre muy orgulloso en el buen sentido. Y le digo, mira, hermano, has hecho una labor de Juan Bautista estupenda, estupenda. Tienes un pueblo preparado y bien dispuesto. ¿Qué me quieres decir? Digo, que te falta Jesucristo. Que has preparado el camino, como Juan el Bautista, ¿no? ¿Conocen la historia de Juan el Bautista? Claro. Juan el Bautista le dijo, has preparado los caminos del Señor. O sea, le has hablado a la gente del Mesías, le has hablado que hay que preparar los caminos, que vienen con su hacha, con su vaina, que va a romper. Ahora te falta anunciarles a Jesucristo, anunciarles el querigma. Me mira, tú que eres un fanático, me dice, no. Digo, te voy a explicar por qué, y le conté. ¿No te das cuenta tú que están en sus mismos pecados? No pueden dejarlos. Quieren, pero no pueden, y sufren. Y no pueden. ¿Por qué no pueden? ¿Sabes por qué? Digo, porque lo están haciendo todo en sus fuerzas.
es muy importante que les anuncies el querigma, que les anuncies el amor gratuito de Dios, que les anuncies, que los lleves a un encuentro con Jesucristo resucitado, a un verdadero encuentro. ¿Por qué? Pero cuando uno se encuentra con Jesucristo resucitado, queridos hermanos, y seguramente muchos de ustedes podrían pasar aquí a dar testimonio de esto, primera cosa, ¿sabes qué sucede? Que los pecados van cayendo solos, porque ya no te provoca pecar. No es que te tienes que forzar. Al principio sí, todavía. Pero hay un momento en que ya no es que no te provoca pecar. Es que no te provoca pecar. Es que no te provoca pecar. Eres soltero. Llegas en la noche a tu cama y te encuentras una chica de esas de 60, 80, por 130, no sé cuánto es la vaina. ¿No? Esperanza, oye, hijita, por favor, sal de aquí, que tengo sueño y vengo a dormir, Tú vete a buscar a otro. Es que no te provoca. ¿Por qué? Porque estás lleno, estás feliz, aún en medio de los sufrimientos, de las dificultades que no van a faltar, estás feliz. Esta es la cuestión. Y las tentaciones, el demonio va a insistir durante un tiempo, pero la palabra, la liturgia de las horas, la lección, te va fortaleciendo porque Dios va creciendo en ti. Y entonces tienes fuerzas, no son las tuyas, que siempre serán menos que las del demonio. Es la fuerza de Dios, es la fuerza de Dios, que siempre es mayor que la del demonio, que empezará a batir a tus enemigos, y empezarás a ganar las batallas. Y entonces es así. Primero todavía, luego es que ya ni siquiera, porque aparte una cosa, y ya con esto termino, el demonio, escuchen bien, ¿saben quién es el demonio, no? ¿Tiene virtudes? No tiene ninguna virtud. Y la perseverancia es una virtud. Y el demonio no tiene virtudes. Entonces se la coge contigo porque ve, ya sabe por dónde te puede meter el gol. El demonio es súper astuto porque es un ángel, caído pero ángel. Tiene una naturaleza superior a la tuya, es más inteligente que tú y te conoce. Entonces el demonio dice, a este que se está durmiendo, que insiste en dormirse, dice, a este, ya lo tengo chequeado y ya sé por dónde. Cuando lo quiero llevar a pecar, le tengo que tocar esta tecla. Cuando te toco esta tecla, lo llevo a pecar. Y entonces el demonio te toca la tecla, porque el demonio sabe. Te toca la tecla y como un tonto terminas pecando. Es impresionante el demonio, porque es inteligente, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Si tú te vas llenando de la fuerza de Dios, si a través de la palabra vas adquiriendo un discernimiento, entonces empiezas a ver por dónde te está engañando el demonio, empiezas a experimentar que toda esa alegría, todo ese gozo de vivir en intimidad con el Señor a través de la liturgia, las horas y el escrutatio, se te va yendo cada vez que pecas. Entonces empiezas a rezar con más profundidad, la vida divina va creciendo en ti y la tentación va teniendo menos poder. Entonces el demonio seguirá, le voy a tocar esta tecla. No, esa tecla ya no funciona. Mira por dónde ya no funciona. Dios me ha curado la tecla. Voy a intentar por esta otra. Y en un momento el demonio dice, esta mujer, mucha chamba me está dando. Mejor me voy donde otro que sea más fácil. Donde otro que duerme para la otra esquina. ¿Me entiendes? Entonces, porque el demonio no tiene perseverancia, porque es una virtud. No sé si me entienden. Hermanos, papayita, es que tenemos el cielo en las manos, que Dios nos lo da gratis, que tendríamos que ser tontos para no aprovecharlo. Les digo, el cielo comienza en esta tierra, ya, todavía no plenamente, pero ya, y el Señor nos lo quiere regalar a manos llenas. Para eso nos ha dejado la liturgia de las horas, para eso nos ha dejado el escrutatio, para la lección divina, para eso nos ha dejado los sacramentos, para eso nos ha dejado la comunidad, para eso entró su Hijo Jesucristo. Ay, hermanos, teníamos que ser tontitos de vender nuestra primogenitura por un capítulo de Al fondo del sitio. No me vengas, pues. O por un partido de fútbol. ¿Me entienden? Así que vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, se los digo con todo cariño, los frutos de la lección divina, la liturgia de las horas, los salmos, es otra cosa, hermanitos, es otra cosa. ¿Ya? Vamos a terminar, vamos a pedirle a la Virgencita que nos ayude a coger la palabra de Dios
y que nos obtenga la gracia. Atentos con esto, la Virgen María es mediadora de todas las gracias, porque Dios así lo ha querido. La ha elegido a ella como mediadora de todas las gracias. Y cuando se le aparece, creo que es Santa Catarina Laburela, de la medalla milagrosa, ¿no? ¿Y qué le dice Santa Catarina? ¿Saben lo que es la medalla milagrosa? ¿Saben o no? Yo la tengo siempre aquí también. Y entonces aquí la tengo colgadita adentro. Y es una imagen, la Virgen María se le aparece a Santa Catarina Laburé, ¿no? Y le dice, quiero introducir una devoción para ayudar a mucha gente, muchísima gente. Entonces vamos a difundir esta medalla. Y la Virgen le dice, tú dibuja. Y la Virgen modela, ¿no? Posa. Tú dibuja. Impresionante. Y la monjita, la religiosa, hace no muchos años, o sea, creo que es un siglo y medio, 1800 y pico, me imagino, no me acuerdo. Pero bueno, entonces la monjita hace todo el dibujo y ve que de las manos de la Virgen salen, pero miles de rayos de luz. Y esta religiosa, entonces le pregunta, ¿estas son las vicentinas por aquí o no? ¿Hay vicentinas? ¿Dónde? ¿Cuándo fue la aparición de la Virgen a Santa Catarina Laburé? No entiendo nada. ¿En qué año nada más? 1830, fíjense, hace ni 200 años. Muy bien, entonces, ¿no? Ve esos rayos y ¿cómo se llama? Y la religiosa, que una chica joven, normalita en el convento, no se crean que era una que... No, normalita, una chica normalita. Y entonces le pregunta, le dice, madre, ¿y qué son todos esos rayos que salen de tus manos? ¿Y sabe lo que dice la Virgen? Son todas las gracias que le quiero dar a los hombres y que nadie me la pide y se chorrean todas las gracias. Una cosa impresionante. Por eso, como tiene tantas gracias, la Virgen nos quiere dar. Yo quiero esta noche invitarlos a todos. Vamos a pedir a la Virgen María que nos dé la gracia para poder coger la liturgia de las horas, para poder hacer la lección divina, porque se necesita gracia de Dios. Porque nosotros somos un poquito perezositos, ¿no? Muchas veces el cansancio, tantas cosas que hacer, ¿no? Nos distraen. Vamos a pedirle a la Virgencita, la Virgen es estupenda, con fe, vamos a pedirle que nos conceda esta gracia. Gracias, Señor.